Un poco para volver a la coyuntura, luego le quiero plantear los grandes temas de estructura que atraviesan a Bolivia, Chile, Perú, ¿no? Quiero hablar de Puno, de la República Aymara, en fin. Eh, es en ese contexto que usted describe de cómo ha cambiado las tendencias, los humores en la sociedad chilena, que puede entenderse este giro radical del gobierno de Boric de reconocer la constitucionalidad de la administración de la señora Boluarte. Es decir, Boric, el gobierno de Boric, después del plebiscito de salida que perdió abrumadoramente, es como un pato rengo, como un gobierno sin poder, o como un gobierno dentro de una constitucionalidad o una institucionalidad que no le es muy cómoda, por decirlo de alguna manera. Nuestro presidente Víctor Andrés está viendo la realidad y al mismo tiempo está con fuertes problemas internos. Aquí en Chile hablamos con mucha naturalidad de las dos almas del gobierno. El beneficio, porque yo quiero que le vaya bien al presidente Boris, porque así le va bien al país. Y le va bien en la medida en que ponga el énfasis en su sector de gobierno que se está socialdemocratizando o que es socialdemócrata, porque ahora están concurriendo al gobierno personalidades del Partido Socialista, que es la parte de la izquierda democrática, como se llama en la coalición, y que están de alguna manera en lucha con el sector de extrema izquierda, y son las dos almas que están en este momento en una pugna por el presidente, por la presidencia, por el gobierno real del país. Por lo tanto, yo confío en que estos exabruptos que se han producido en la política interna y externa de Chile se van a ir solucionando. No es un vuelco espectacular como pareciera desde lejos, es un vuelco progresivo. Como decía Lenin, de repente es un paso adelante y dos pasos atrás, ¿no? Pero la tendencia es a la cordura. No estoy feliz con lo lento que es el proceso, pero esta tendencia a la cordura se refleja, entre otras cosas, en la posición frente al Perú. Yo conozco bastante al Perú, quiero mucho a los peruanos, tengo parientes políticos en el Perú, por lo tanto, sufrí mucho cuando nuestro presidente, en este marco de los políticos, de los dirigentes de la ex ALBA o de la ALBA actual, no sé si se mantiene muy bien la ALBA, esta izquierda un poco ideologizada e impreparada con el nuevo presidente de Colombia, con la pugna interna del MAS boliviano, con el kirchnerismo que ya realmente está en un estado un poco deplorable, forman una masa de presión muy grande y en ese contexto, en un evento internacional, nuestro presidente cometió lo que a mi juicio fue una posición geopolítica, política y éticamente suicida, orientar el rumbo de la presidenta del Perú. Yo sé que la actual presidenta del Perú está en conflictos internos, que ella llegó representando no solo una minoría original como vicepresidenta, sino que un reemplazo eh, más o menos catastrófico con el intento de golpe de Estado del presidente. Por lo tanto, si alguien lo tiene difícil en el manejo de un país, es una persona como Dina Boluarte que ha llegado en estas condiciones a la presidencia. Pero Perú, que tiene problemas reales, conflictos o controversias geopolíticas, geográficas, marítimas con Argentina, que no tiene relaciones diplomáticas con Bolivia y que tenía una correcta relación con el Perú, de repente yo dije, caramba, el dicho rioplatense, éramos 12 y parió la abuela. Ahora nosotros nos compramos un pleito con el Perú. Afortunadamente, eso duró muy poco tiempo, Víctor Andrés. La cordura se impuso con este sistema de un paso adelante, dos atrás y de repente tres adelante. Entonces ahora está muy claro que tenemos un canciller con mucha experiencia, que ha tenido décadas de conocimiento de la política exterior, que conoce perfectamente el sistema y ya en una emisión televisiva lo dijo claramente. De acuerdo. Ahora, quiero plantearle ya el tema general y además
me parece que usted ha investigado mucho sobre el tema, ¿no? Y, y se siente cómodo analizando este aspecto. Este tema del pueblo originario, que, digamos, de alguna manera los sectores democráticos de América Latina todavía no internalizan cuán importante, cuán grave o cuán definitorio es para el futuro de las repúblicas que han surgido aquí en esta zona de Sudamérica, luego del fin de la corona española, ¿no? Mire, esta teoría de los pueblos originarios ya atravesó Bolivia, ya atravesó Ecuador, ya atravesó Chile. Ustedes acaban de rechazar una constitución que quebraba la unidad, el Estado unitario, el histórico proceso de unidad del Estado chileno. Bueno, ya quebró gran parte, atravesó el Perú. Ahí está el golpe fallido de Pedro Castillo. Y todo esto tiene que ver con una teoría. Por eso no es exagerado decir a veces que una idea vale más que muchos ejércitos. Reflexionemos sobre esta idea de los pueblos originarios que está tensando las relaciones de los países de Sudamérica. ¿Cuál es su aproximación, señor Rodríguez Elizondo? Bueno, ese es uno de los temas más complejos porque el pensamiento mágico quiere englobar a todos los pueblos originarios en una sola categoría. Y como todas las cosas de la vida, hay distintas clases de pueblos originarios. Pueblos originarios como los peruanos que tuvieron miles de años de culturas, incluso de civilizaciones. Pueblos originarios como los Aracalufes, que no salieron del estado más primitivo de los cazadores y recolectores. Entre medio, toda una gama de pueblos originarios. Los pueblos originarios de Bolivia que eran parte de los pueblos originarios peruanos. Entonces, aquí tenemos un conocimiento muy precario de la historia, porque esto lo vieron nuestros libertadores desde el inicio. Simón Bolívar, en uno de sus discursos más célebres, planteó que en el futuro el problema que iban a tener era la lucha contra los que vivían primitivamente en esos países liberados y ellos, los mestizos, los patriotas. Bernardo Higgins, tributario en alguna medida del viejo juridicismo chileno, dictó una ley según la cual los araucanos, como se les decía entonces, eran chilenos y había que considerarlos como chilenos. Es una declaración jurídica, pero la República no estableció la intervención del Estado necesario como para que eso fuera realidad, como para que los araucanos, hoy día mapuches, fueran realmente integrándose a la población mestiza. Y una minoría del pueblo originario mapuche, hoy día más o menos del 10 al 12%, es la que ha generado núcleos muy pequeños, combativos, que quieren refundar el país para hacer la historia que debió haber sido. Eso es lo que quiere decir una refundación. Fueron injustos con nosotros, nos quitaron nuestros territorios. Esto no saben si lo dijo o no lo dijo Bolívar, pero esto significa que tenemos que hacer una guerra social total, como dice García Linera en sus libros, guerra social total. Pero en cualquier elección que usted haga en Chile, en la zona donde viven los pueblos originarios chilenos, ellos no aceptan este tipo de belicosidad agresiva y armada, porque hay núcleos armados. Las últimas elecciones los ponen una minoría absoluta. En las zonas donde hay más mapuches, hay más reacción desde el punto de vista, llamémoslo conservador. Eso es muy, muy indicativo. Entonces, en síntesis, Víctor Andrés, peruanos y chilenos demócratas estamos en una contradicción muy grande con el pensamiento mágico de las minorías coherentes, esas minorías altamente ideologizadas que perdieron el bastión principal revolucionario que era la Unión Ahora, Soviética y después China. señor Rodríguez Elizondo, cuando le planteaba la urgencia, la necesidad de que los demócratas aborden estos temas fundamentales para el futuro de las repúblicas aquí en América del Sur, mire, quizá a lo mejor también tenemos que entender que hemos abandonado las investigaciones históricas, el trabajo cultural, el trabajo intelectual,
a las izquierdas más radicales, a estas izquierdas dogmáticas. Por ejemplo, mire usted, a lo mejor tenemos que incluso de cambiar el concepto mismo del pueblo originario, es una aproximación nada más. El quechua, la gramática del quechua, la gramática del aymara, fueron redactadas por sacerdotes jesuitas, antes que el inglés, que el alemán. Mire, las vestimentas de los campesinos del mundo andino hoy son las vestimentas de la gente de Castilla, de Extremadura. La forma como están organizadas las comunidades campesinas son réplicas de las comunidades de Castilla. Entonces, en medio de esa idea del pueblo originario, también hay un mestizaje moreno, un mestizaje de esta área, ¿no? Entonces, quizá es hora de responder a estos sectores que han tenido una ofensiva cultural, ¿no? Con otra contranarrativa, con otra explicación. Hay mucho mestizaje en donde ellos dicen pueblos originarios. Le estoy planteando una aproximación. ¿Qué comentario le sugiere este tipo de ideas de aproximación? Bueno, en primer lugar, yo pienso que el tema de la refundación de nuestros países que nos viene desde Bolivia es una contrafactualidad, pero no solo histórica, es una contrafactualidad que incide en la política contingente, en la estrategia actual de un sector político boliviano, que es muy interesante lo que está pasando. Piense usted, Víctor Andrés, que la llegada de Evo Morales cambió cualitativamente la relación trilateral Chile, Perú, Bolivia. Yo alguna vez escribí, mejor dicho, he escrito mucho con respecto al trilateralismo que significó la Guerra del Pacífico y el Estatuto de Paz después de la Guerra del Pacífico. El Tratado de 1904 con Bolivia, el de 1929 con el Perú. Para mí esto es un sistema de tratados que tiene su clave en el protocolo complementario del Tratado Chileno-Peruano del 29, según el cual Chile devolvió Tacna al Perú, retuvo Arica y estableció una cláusula según la cual ni un trozo de Tacna ni un trozo de Arica podían ser cedidos a una tercera potencia sin previo acuerdo entre chilenos y peruanos. Este fue el Estatuto de la Paz que para un expresidente boliviano significó que Chile le puso un candado al mar para Bolivia y le entregó la llave al Perú, el presidente Daniel Salamanca. Esto lo ignoran muchos peruanos, lo ignoran muchos bolivianos. Yo lo sé porque lo he estudiado un poco a fondo, porque descubrí que en este contexto los errores que hemos cometido alternativamente chilenos y peruanos han incidido en que se active un sistema en un sector revanchista boliviano representado por Evo Morales para romper ese estatuto de la paz. ¿Qué hizo con su constitución Evo Morales? Estableció dos artículos según los cuales se desconocía unilateralmente el Tratado de 1904. ¿Qué está haciendo ahora o pretendiendo hacer con su actividad, como yo le llamo, de fogonero en Puno? Hay un grupo de grandes diplomáticos peruanos que lo dijo claramente. Quiere establecer una franja bajo soberanía aymara para que sea cedida después a Bolivia. Eso significa el fin del Tratado de 1929 entre Chile y Perú. De facto, sin que se reúna una asamblea política para decir declaramos unilateralmente nulo el tratado, lo denunciamos, etc. Entonces, esa estrategia se viste con todo un ropaje ideológico, étnico, plurinacionalista, una América Latina plurinacional que quería proclamarse con sede en el Cusco en virtud de una amistad muy grande entre el expresidente Castillo y el expresidente Morales. Y hoy día todas estas cosas se agudizan porque hay una pugna enorme entre Evo Morales y Luis Arce. Y en esa pugna, Víctor Andrés, esto hay que mirarlo con criterio histórico y actual. Cuando se manipula la historia para consolidar posiciones en el presente, en este momento se produce la pugna o el quiebre
del binomio histórico Evo Morales-Álvaro García Linera, por la sencilla razón de que Álvaro García Linera es un intelectual que se da cuenta de que lo que ha sucedido ha sido un fracaso total. Salió Evo Morales, es decir, no consiguió ser un presidente eterno vitalicio como Hugo Chávez. Se perdió su proyecto de convención constituyente plurinacional en Chile y salió, en Perú, el presidente aliado del Pedro Castillo salió espectorado por un intento de golpe de Estado. O sea, no es arbitrario decir, ponerle un titular, aparte de este diálogo, el fracaso de Evo Morales en Chile, Perú y Bolivia. Bueno, yo creo que mirado en profundidad es un fracaso triple monumental. En primer lugar, porque él ahora tiene pretensiones de ser el líder latinoamericano por default, porque ya no está Fidel Castro, ya no está Hugo Chávez, y sus partidarios hablan de Evo Morales como líder de América Latina. En la época en que el binomio de Evo Morales funcionaba bien con Álvaro García Linera, Álvaro García Linera dijo claramente que él había luchado toda la vida porque un indio estuviera en el poder en Bolivia y que por lo tanto él no tenía ninguna pretensión. ¿Cómo voy a pretender ser yo presidente cuando he luchado porque lo sea un indio? Es decir, toda esta mitología indigenista estaba en función de una estrategia de devolverle el mar a Bolivia. Esto nos vincula a los tres países, porque usted sabe perfectamente, Víctor Andrés, que la reivindicación marítima boliviana no pasa por Tarija, pasa por Arica. La historia dice que desde que se creó Bolivia en 1825, hubo el empeño político diplomático más grande con Bolívar a través de Sucre para que Arica fuera cedida soberanamente, incluso por canje territorial, o sea, territorios del Alto Perú que volvían al Perú y Perú que cedía la soberanía de Arica. Hubo hasta una guerra. Por lo tanto, este recuperacionismo que se esgrime sobre la base de que Chile le arrebató una cualidad esencial a Bolivia, es un metalenguaje para decir, no, nosotros queremos Arica por las buenas o por las malas, y esto de Puno tiene mucho que ver con eso. O sea, no nos podemos engolosinar en los tratados jurídicos, en una especie de pensamiento mágico, ideologismos, porque tras esos ideologismos hay una estrategia en marcha. Y esa estrategia en marcha ahora ha tenido un impacto muy grande en el choque entre el gran teórico de esa estrategia y el carismático líder que la estaba llevando a cabo. Y Evo Morales, después de este triple fracaso que yo le he mencionado, ha sido declarado persona non grata por ustedes, por los peruanos, porque saben lo que está haciendo en Puno, saben cómo ha actuado, cómo ha intervenido de una manera bastante tosca en la política peruana. Yo escribí el domingo pasado en La República un artículo que se llamaba Historia de dos binomios, donde cuento que el mayor fracaso de esta política de Evo Morales fue ignorar el etos nacional de nosotros, los chilenos, y la tradición histórica virreinal e incásica de los peruanos. O sea, ha creído que era necesario una guerra social total para hacer efectiva esta estrategia. O sea, piense usted lo increíble que resulta que hoy día se esté tratando de recuperar Arica poniendo en el tapete la geopolítica de Simón Bolívar. Es decir, nosotros todavía no tenemos historia. La historia es parte de la política actual de un líder político boliviano que quiere intervenir en nuestros dos países. Bueno, esto realmente, Víctor Andrés, desde el punto de vista de mis estudios, es bastante sensacional porque yo he conversado con bolivianos de la mayor cultura. El primero lo conocí en Perú, a Walter Montenegro, un diplomático de excepción, autor de un libro señero desde el punto de vista de esto que estamos conversando.
El país de las oportunidades perdidas se llama, que recién ha salido una nueva edición en Bolivia porque se está pensando que el pensamiento de ese tipo de bolivianos es el pensamiento más importante. He conversado, fui muy amigo de el canciller de Rodríguez Belcé, de Armando Loaiza. Eh, he conversado, he tenido intercambios con el presidente Carlos Mesa con respecto a este tema de la trilateralidad. Él me aceptó en algún momento de que efectivamente los bolivianos hemos descuidado el interés nacional del Perú en el tema conflictivo con Chile, del enclaustramiento. Por lo tanto, existe una gran masa de políticos inteligentes, de intelectuales activos en Bolivia, que están un poco amargados por este impacto hegemónico De acuerdo. de un líder carismático que no habría paso a la alternancia en el poder democrático. Eso hay que tenerlo en cuenta. De acuerdo, don José Rodríguez Elizondo. Bueno, interesante esta aproximación que agrega pues una lectura geopolítica, cultural, de las crisis políticas de estos tres países unidos por la historia, ¿no? Yo le agradezco infinitamente por estas reflexiones, ¿no? Que van a ayudar mucho a la construcción de políticas constructivas, valga la redundancia, porque la crisis está planteada, no hemos salido todavía de ella, ¿no? Va a demorar tiempo, años, salir de esta crisis, pero son estas reflexiones las que ayudan a encontrar caminos. Le agradezco mucho, don José Rodríguez Elizondo, por esta declaración. Yo le agradezco esta conversación porque yo con mi cariño por el Perú, por el afecto que le tengo a la peruanidad, creo que la resiliencia democrática que ha demostrado el Perú a través de todas estas pellejerías, toda esta cantidad de presidentes que van manteniendo la continuidad, o sea, hay presidentes presos, condenados, suicidados, pero la continuidad institucional se ha mantenido de una manera heroica y eso hay que apreciarlo. Uno no puede pensar que por la contingencia penosa en que ha llegado la presidenta Boluarte al Palacio Pizarro, vamos a darle rumbos, a señalarle rumbo. Yo creo que eso es una cosa que afortunadamente la hemos solucionado. De acuerdo. Y yo como estudioso, como admirador de la cultura peruana, yo espero que nos vaya lo mejor posible porque, como me dijo una vez el sabio diplomático peruano Juan Miguel Bácula, los peruanos con los que mejor podemos tener un relacionamiento es con ustedes, los chilenos. Así es. Bueno, le agradezco mucho, señor Rodríguez Elizondo.